Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de What If, la tercera temporada, y por qué es un experimento fallido. A mí What If siempre me pareció una idea interesante e incluso un lugar en donde Marvel podía arriesgarse a tomar riesgos. Presentar personajes nuevos, buscar contar historias usando géneros o convenciones que no podían explorar del todo en películas, o también tomarse el tiempo de explorar la psiquis y los miedos de un personaje en particular y contar una historia bastante más íntima que lo que suelen hacer en el cine. Las primeras dos temporadas, con sus altos y sus bajos, dan muestra de ello. De hecho, dentro de toda una convulsionada fase 4, uno de los lugares en donde más consenso se encontró fue el capítulo 4 dedicado a Doctor Strange. Ese capítulo al día de hoy sigue siendo una de las mejores cosas que sacó en este último tiempo Marvel, y en su segunda temporada What If también tuvo algunos capítulos que se acercaron a ese nivel, nunca alcanzándolo ni superando, pero sí acercándose a ese lugar. Y creo que lo positivo que tuvieron los capítulos muy buenos de la segunda temporada, como el de Cahorry y el de Hera junto al Mandarín, es que encontraron lugares menos obvios desde donde contar una historia muy interesante. Con todo esto quiero decir que yo tenía muchas ganas de que me guste mucho esta tercera temporada, con sus altos y sus bajos. ¿Por qué? Porque What If es una serie antológica, y como toda serie antológica es tan buena como la mejor de las historias que presenta y es tan mala como la peor de esas historias. Y en esta tercera tanda de episodios, este experimento que fue What If empieza a fallar. ¿Por qué? Porque después de dos temporadas en donde nos presentaron distintas historias en cada episodio, pero después los protagonistas de esa historia terminan juntándose para un objetivo en particular, nos encontramos con esta tercera que parece estar siguiendo la misma estructura, y la verdad es que ya pierde la sorpresa, pierde la efectividad y se le empiezan a ver los hilos. Ya cuando vemos What If sabemos que no estamos viendo del todo una serie antológica en donde cada capítulo va a terminar, sino que estamos viendo la introducción de un nuevo personaje que va a ser parte de un grupo que se va a enfrentar a algo para no solo salvar a su realidad, sino a todo el multiverso. ¿Y qué pasa con esa estructura? Primero, ya no es novedosa, y segundo, empieza a ser una jaula creativa a la hora de pensar escenarios que puedan funcionar como un episodio de What If, porque ya no solo estás pensando en un escenario que funcione como una historia, sino que también tenés que pensar en que estos personajes funcionen en la historia más grande que estás contando en la temporada. Esa situación entonces empieza a aportar a, creo, el mayor problema que tuvo esta tercera temporada, y no son necesariamente sus disparadores. Vi instalarse este mensaje en internet sobre cómo What If, teniendo la posibilidad de presentarte literalmente cualquier situación, siempre termina dando premisas bastante simples e intrascendentes. Para mí ese no es el problema que tiene What If. Esta tercera temporada sale con premisas que pueden ser interesantes. ¿Qué pasaría si el celestial Tiamut surgiera por completo y explotara el planeta? ¿Qué pasaría si Agatha Harkness absorbe el poder de un celestial? O incluso el primero con el que abre esta temporada es ¿qué pasaría si los Avengers tuvieran que pelear contra réplicas de Hulk usando mechas gigantes? Pueden gustar más o menos, pero no me parece que sean un problema en sí mismo. Para mí el gran problema es el desarrollo que esas premisas tienen, el desarrollo que esas historias están teniendo. ¿Por qué digo que es el desarrollo? Porque en estos episodios que salieron hasta ahora noté una repetición en la estructura y en cómo terminan todos los episodios siendo siempre una persecución entre muchos personajes o un combate entre muchos personajes. También hay otra cuestión, que es esta transformación que tuvo What If de ser una serie que salía una vez por semana y tenía otras intenciones, a ser este producto que sale una vez por día en la semana de las fiestas, y se abandonó la ambición de contar historias más íntimas y desarrolladas como las de Hakori o Doctor Strange, para centrarse en historias pasantistas efectivas para poner de fondo mientras está lista la cena de Navidad. También creo que hay un fallo en este experimento, que es que What If cayó en su propia trampa con los personajes a los que se alineó. Por ejemplo, parecía que después de las dos primeras temporadas a Peggy Carter la habían abrazado como su personaje insignia, casi como su personaje central. Y eso no está bien ni mal necesariamente, es una decisión y puede gustar o no. Pero en esta tercera temporada, al menos por ahora, What If abandonó esa decisión, y la verdad es que se siente raro. ¿Yo extraño a Peggy Carter? No sé, no necesariamente, siento que ya la habíamos visto demasiado, pero como dije antes, daba la sensación de que What If la había tomado como una insignia, como un emblema de la serie. Entonces su ausencia, por lo menos en esta mitad de temporada, es algo extraño, más teniendo en cuenta que después de estos primeros capítulos se siente un foco puesto en las heroínas, con capítulos protagonizados por Agatha, Riri Williams y la presentación de un nuevo personaje como Birdie, la hija de Howard el Pato y Darcy. Vamos a repasar más o menos qué
contó cada uno de estos primeros 5 capítulos y qué podemos esperar para los próximos. El que más me gustó hasta ahora de esta tanda de episodios fue el número 5, el que salió hoy jueves por la mañana, protagonizado por Riri Williams, y la verdad es que en todos los demás encuentro cosas positivas, pero también cosas bastante raras, y es lo que me pasa con esta temporada de What If. Siento que ninguna de las historias está pensada para que te quede en el cerebro, sino más bien para divertirte durante los 20 minutos que duran y a los 5 minutos ya te los olvidaste. El primer capítulo es este, el de los mechas contra los kaiju, protagonizado por Sam y Bruce Banner, en una realidad en donde Bruce quiso sacarse de su cuerpo esos rayos gamas que lo hacen convertirse en Hulk, y en el medio de ese experimento terminó creando una réplica suya que creció y creció y creció en tamaño y también en poder, a tal punto de convertirse en un kaiju capaz de reproducirse a sí mismo y crear bastantes minions a su alrededor. Eso llevó a un conflicto llamado la Guerra Gamma, en donde varios de los Avengers terminaron muertos y los que quedaron vivos, en vez de pelear con sus habilidades, pelean a bordo de distintos robots gigantes o mechas que respetan ciertos de sus poderes. Para mí, traer el concepto bastante japonés del mecha versus kaiju es algo bastante atractivo y es algo que no habíamos visto hasta ahora, pero esa premisa se termina diluyendo a los 5-10 minutos en toda una secuencia medio intrascendente y una relación bastante forzada entre Sam y Bruce. Este también es el único que se siente más relacionado a las primeras fases del MCU, y eso creo que es algo positivo de la temporada, que es, para bien o para mal, abrazar más a los héroes que presentó la fase 4 y está presentando la fase 5 del MCU, porque quizás lo que pasaba antes es que se referenciaban demasiado a las mismas películas de la fase 1 y fase 2. Por otro lado, también siento que hay una oportunidad muy perdida y muy desperdiciada en este capítulo, que es mostrar mejor todos los diseños de los mechas que protagonizan esta aventura. Aparecen un segundo, después se terminan uniendo en un robot mucho más grande y nunca tuvieron un momento real de brillar. Moon Knight tiene su robot, Shang-Chi tiene su robot y no pudimos disfrutar para nada de esas habilidades especiales que cada uno podría tener. También hay algo que, por ejemplo, en Pacific Rim, Guillermo del Toro acertó de una manera maravillosa, que es crear siluetas muy diferentes para sus mechas. Entonces, en cualquier secuencia de acción, al primer vistazo ya sabías qué robot estaba peleando contra qué kaiju. Acá las siluetas de todos son bastante similares, entonces no sabes bien quién está peleando contra quién, más allá de que esa fase de pelea individual de estos robots dura medio minuto, pero incluso en ese medio minuto no se termina de disfrutar del todo qué es lo que están contando. Como dije antes, siento que es una premisa que pudo haber sido todavía mucho más interesante y divertida sobre todo, pero no se termina de explorar. El capítulo 2 es el de Agatha y Kingo, con Agatha en el medio de la época dorada de Hollywood, tratando de llevar adelante un hechizo para poder absorber todo el poder del Celestial Tiamut que está en el núcleo de la Tierra. Para mí el concepto de poner a Agatha buscando ese poder casi ilimitado que es el de un Celestial me parece muy bueno, y agradezco que esta temporada de What If le esté dando tanto amor a Eternals. Por su parte, las vibras de la era dorada de Hollywood al capítulo creo que le sientan bien, y tener a Howard Stark siempre es bienvenido. Es de los pocos capítulos que no tienen a 1000 personajes persiguiéndose entre sí, más allá de los números musicales con bailarines alrededor, que puede gustar más o menos. Estoy seguro que a muchas personas todo eso le pareció una pérdida tremenda de tiempo, pero también hay que decir, es hermoso ver a Kathryn Hahn siendo de las pocas en comprometerse a la hora de interpretar con la voz. La pelea final 1 a 1 con Arishem es divertida, y me parece que lo más flojo que tiene este episodio es su casi repentina resolución. El capítulo 3 nos lleva a preguntarnos qué pasaría si Red Guardian, el personaje que interpreta David Harbour en la película de Black Widow, hubiese intervenido en la misión de Bucky a la hora de matar a los padres de Tony. Para mí este es el más flojito desde el lado de la premisa, que la verdad es bastante poco interesante, pero junto al de Agatha es en donde más se siente la química entre los personajes protagonistas. Por supuesto, el registro de Red Guardian, sobre todo en este capítulo, no es para todo el mundo. Muchos se habrán exasperado después del tercer chiste sobre el manifiesto comunista, pero esa exageración en un punto funcionó como contraposición respecto a un Bucky soldado del invierno todavía trabado por su programación. No sé muy bien tampoco por qué esa obsesión de What If con el personaje de Lawrence Fishburne en la segunda película de Ant-Man, y más allá de lo que puede disfrutar algunos trayectos del capítulo, honestamente me lo olvidé a los 5 minutos que terminó, y eso es algo que, como dije antes, sucede en esta temporada. Pero vayamos al capítulo 4, porque me parece el más loco de los conceptos en esta temporada, y es una continuación rarísima del capítulo de la primera temporada, donde Thor era un fiestero e hijo único. En aquel capítulo teníamos la primera interacción entre Howard y Darcy, y acá de repente ellos
tienen una hija que sale de un huevo y todos los villanos la quieren tener porque al parecer es súper especial. Según lo que cuentan en 10 segundos de este episodio, este huevo es especial supuestamente porque nació durante la Convergencia, ese concepto de Thor de Dark World, donde los 9 reinos se alineaban. La verdad, y esto es algo innegable, es el concepto más what if de lo que salió en esta temporada, y me encanta que sea bien delirante, que hayan apostado y que se hayan arriesgado a contar algo completamente sin sentido y que se sienta hasta incluso fuera de registro. Para eso está What If, para tomar riesgos, y esta premisa era tierra fértil para que esta historia nos lleve a lugares rarísimos y recorrer el registro quizás de la comedia stoner o comedia fumada. Lamentablemente, este concepto se usa para meter cameos de todos los villanos posibles y termina siendo solo una excusa para introducir a un nuevo personaje que es Birdie. Más allá de si los reportes son ciertos o no sobre que la vamos a ver en los últimos capítulos en su versión más adulta interpretada por Natasha Lyonne, por cómo termina el capítulo podemos entender que este bebé va a ser importante. A mí la verdad es que este capítulo me dio pena, no por lo malo, sino por lo desaprovechado. Si vas a poner a Howard del Pato como protagonista de una historia y presentás un concepto así de delirante, la verdad es que me hubiese gustado que profundicen y nos cuenten una comedia de verdad inverosímil. Y el último de los capítulos que salió hasta ahora es el 5, protagonizado por Riri Williams, en una realidad en donde ese celestial Tiamut que los Eternals en su película evitaron que nazca desde el núcleo de la Tierra, efectivamente nació y partió al planeta en varios pedazos. En esa realidad apocalíptica hubo un tipo que pudo aprovechar las crisis y fue Mysterio, también conocido como Quentin Beck. Para mí este es el que más se acerca a los más efectivos de los capítulos de What If. Creo que la explosión del planeta a partir del nacimiento de Tiamut es un muy buen escenario para un capítulo de What If, y aunque no sé muy bien cómo funcionaría esa situación de tener a la Tierra hecha anicos, tampoco me interesa demasiado la lógica detrás de esa situación. Algunos pueden decir que el protagonismo de Riri se siente algo forzado en esta situación. Puede ser, a mí no me pareció demasiado eso, y lo que sí me pareció es que este episodio fue el más balanceado entre la premisa, su desarrollo y el desenlace. El uso de White Vision como esa especie de arma secreta que tenía Quentin termina funcionando, termina dando miedo, los riesgos son reales, los sacrificios de los últimos Avengers que quedaban ahí alrededor también se sienten. Compré el drama de la historia, compré los miedos que tiene Riri, la compré como protagonista sobre todo en la última parte después de que ella asimila a los restos de White Vision, y Mysterio bien usado como villano siempre es interesante. Me parece que lo único malo que tiene este capítulo, más allá de que es el más sólido de todos los que salieron hasta ahora, es que quizás su historia queda algo eclipsada por la idea de que ya no estamos viendo un capítulo autocontenido y autoconclusivo. Esto es algo que la serie arrastra desde la segunda temporada, con el capítulo de Kahori siendo súper interesante, pero la obligación de linkearlo con el gran arco de la temporada termina afectando a su desenlace. En este caso, el enfrentamiento que tiene Riri con Quentin es interrumpido por Uatu, y esa decisión de Uatu de intervenir en esta realidad termina por alterar a sus hermanos Watchers que conocemos en este capítulo: el Ejecutor, el Encarnado y la Eminencia. Ellos tres son uno de los cabos sueltos que tenemos por ahora en esta primera mitad de temporada. Lo loco es que la Eminencia está interpretado por Jason Isaacs, nuestro no tan querido quizás Lucius Malfoy. Su rol claramente va a estar siendo expandido en la segunda mitad de temporada, pero al mismo tiempo también tenemos esa puerta abierta que dejó el episodio de Agatha, que tiene que ver con los demás Celestials llegando a la Tierra después de que Agatha asesine a Arishem. Entonces lo que podría llegar a pasar es que los protagonistas de estos episodios se junten no solo para salvar a la realidad de Riri, sino también a ayudar a Agatha a enfrentarse a estos nuevos Celestials. Y creo que ahí está el error de este experimento que es What If: abandonar la idea de contar historias en cada uno de sus capítulos y reemplazarlo por la idea de presentar personajes en sus episodios para después juntarlos en una aventura todavía más grande. No es necesario y termina siendo una jaula y una red a la hora de crear nuevos conceptos. Pero cuéntenme ustedes qué sienten con esta tercera temporada de What If, si la están viendo, porque esa es otra cosa, siento que a muchos les está pasando por el costado. Yo voy a estar haciendo el video del final de temporada la semana que viene. Gracias por llegar a esta parte del video, no te olvides del like y nos vemos en el próximo, si vos querés. Chao.